tratar de complementar con un video pregrabado que tengo, ¿verdad? Ya he previsto que en cualquier momento me podía pasar esto, pero espero que no siga ocurriendo. Bien, veamos entonces el tema de los organismos coloniales. Estamos viendo el día de ayer la Casa de Contratación de Sevilla, que les decía, pues está en el edificio, bueno, estaba en la ubicación del fuerte donde tenían toda esa parte del comercio, en lo que hoy es el predio del Archivo Nacional de Indias, ¿verdad? En Sevilla, España. Esta casa de contratación tenía algunas funciones específicas. En primer lugar, básicamente es el punto de llegada de toda la producción y toda la mercancía que venía de América. Tratan de obviamente manejar aquí la parte también de quiénes pueden migrar o no a América, además del tema de la cartografía. Fue fundada en 1503, va a funcionar hasta 1709. eh, y pues ahí también estará trabajando en esta misma casa el famoso Américo Vespucio, ¿verdad? Ahí trabajó él como cartógrafo. Controla el flujo de los pasajeros, es una de sus funciones para verificar quiénes realmente podían viajar. En los primeros viajes no hubo ese nivel de control. Por eso que llegaron incluso varias personas que habían sido incluso indultadas por la corona a cambio de prestar el servicio, ¿verdad? Quizá como hombres cargueros, les dieron la oportunidad de venir a América, ¿verdad? Perdonándole quizá algunos delitos menores como robo y cosas por el estilo. Entonces, la primera generación de españoles que vino no fue para nada adecuada. Pero a partir del año 1503 se empieza ya a controlar esa situación. Se controla también el comercio. La parte del impuesto también aquí se va a cobrar un 20% por la mercancía de ese comercio, ¿verdad? Se diseña la cartografía también en este mismo lugar, ahí donde empezó trabajando Américo Vespuccio. Y tiene lógica de que él haya comenzado primero con la parte del comercio, como él lo afirma en su carta, comenzó con la parte comercial, pero luego obviamente tuvo que adaptarse a otro, buscar otro lado, ¿verdad? Y en este caso, pues cayó como trabajador de esta casa, que le va a permitir incluso hacer diversos viajes. Sevilla, pues era el lugar más adecuado para este tipo de centro aduanero prácticamente de los productos, porque claramente el río de Guadalquivir, que es el río que atraviesa a toda Sevilla y se parte en dos, pues permitía obviamente el comercio activo ahí, ¿verdad? Era un lugar apropiado para poder cuidar también la producción y evitar que los barcos mercantes de otros reinos intentaran obviamente interceptar con sus piratas y filibusteros él quería quedarse con los productos que venían a España. Con respecto al tema de la violencia en América, pues también va a surgir otro organismo que también es importantísimo, ¿verdad? Es una especie de liga o dieta que arman los mismos reyes de España, los diferentes príncipes. Es el famoso Consejo de Indias, que comienza obviamente con Fernando el Católico en 1511, ¿verdad? Va a ser reorganizado en 1524 por su nieto, Carlos I de España. La intención del Consejo de Indias, como organismo colonial, era pues vigilarlo todo, específicamente en dos grandes áreas. Por un lado, vigilaban la parte, diríamos, política, y por otro lado, pues vigilaban la parte también religiosa. Vamos a ver entonces cada una de las atribuciones políticas y cada una de las atribuciones religiosas que se tomaron ellos como atribución. Como institución, pues prácticamente van a designar a Juan Rodríguez de Fonseca para poder estudiar los problemas de la colonización. Va a ser uno de los primeros que van a mandar a vigilar incluso el tipo de administración que Cristóbal Colón realizaba aquí en América. Porque ya había bastantes acusaciones de Colón de haber sido un poco autoritarista y querían vigilar realmente qué tan legítima era esa autoridad que él se había arropado. Hay que también considerar que Colón, pues claramente estaba creído de que realmente tenía la potestad de la corona, porque como dijimos en el tema de la capitulación de Santa Fe, él creía realmente haber llegado a ser gobernador de manera automática, porque tuvo éxito, pues encontró los lugares, ¿verdad? Lo va a conquistar en nombre de la corona y pues evidentemente él se arroja sobre sí mismo esa autoridad que le habían prometido, ¿verdad? Pero como les digo, al final resulta que aún así lo mantenían bajo vigilancia porque parecía que se había ganado la fama de ser un poquito déspota. Algunas atribuciones políticas. La primera atribución política es el hecho de planear las leyes que van a regir obviamente la política del nuevo mundo, ¿verdad? Normalmente la mayoría de las leyes se hacían en España, ¿verdad? Y se enviaban a América, aunque también podían llegar a vigilar la ley que surgiera en América.
organizaban las Indias, ¿verdad? Proponían al rey los candidatos para los cargos importantes como el de virrey, gobernador, oidor, etcétera. Además que velaban por el buen funcionamiento de las autoridades, que esa es una de las cosas más importantes de este consejo, ¿verdad? Que va a va a expandir un poquito el poder político, evidentemente, de la corona, que no había logrado controlar por mucho tiempo el tema de las conquistas. Otra atribución política importante es vigilar también la correspondencia, tanto la oficial como la del nuevo pueblo, porque pongámonos en los zapatos del rey de aquel momento. Estamos viendo que de América están llegando cartas, ¿verdad? Documentos que están de alguna manera, pues sí, revelando los hechos que están ocurriendo, ¿verdad? Hagan de cuenta, las cartas de Américo que llegan hasta Italia, ¿verdad? Las cartas de Bartolomé que llegan evidentemente a imprimirse incluso como un libro. Entonces, si bien eso ayudó a la defensa del indígena, y esclarecer cómo fue el tema de los viajes, tanto de Américo como de Cristóbal. Lo cierto es que también era un peligro, ¿verdad? Para la corona, porque así como se podía llevar noticias para beneficiar evidentemente el control de la corona, también podría dar pie al hecho de un complot, ¿verdad? Y el tema de gente organizándose para quizá independizarse de pronto, ¿verdad? De la corona, como va a ir ocurriendo poco a poco. Pero el intento de la corona es esto, ¿verdad? Evitar que realmente vayan contra la ley, ¿verdad? En principio, contra los intereses de la corona. Además, van a tener que vigilar también hasta lo que viaja como literatura, ¿verdad? Van a vigilar los libros que llegan a América porque claramente habían surgido entre el año 1400, 1500 en adelante una serie de libros como El Príncipe de Maquiavelo, por ejemplo, que aunque se oponía a la monarquía, de alguna manera sí, destapaba y despertaba la conciencia de cómo es que a veces se mantiene el poder político. Y esas obras, aunque tenían quizá al principio el destino de querer ayudar al príncipe a quedarse en el poder, al final también en manos de la gente, ¿verdad? Opuesta a la monarquía, podría ser más bien una prueba de cómo es que se aprovechaban del poder. Entonces, claramente esa literatura que va a veces destapando prácticamente cómo es el tema del manejo del poder, además de las obras contra la monarquía y contra el absolutismo que aparecen, por ejemplo, en Francia, van a tener que ser vigiladas. Muchas de las obras, además, hay que considerar, habían sido hasta condenadas por la iglesia. Es decir, habían entrado a la lista, al índice de los libros prohibidos para el mundo católico. Obras como El Contrato Social, por ejemplo, de Rousseau, que obviamente el mismo libro de Maquiavelo, ¿verdad? Por los ataques también que se sienten un poco así de manera muy sutil, ataques a a la autoridad de la iglesia. Así que toda esta literatura, pues en vez de ayudar, más bien provocaba cierta desestabilización política y evidentemente querían controlar esa parte. Regular también y autorizar el flujo de pasajeros a las Indias, ¿verdad? Para tener un control claramente ya, diríamos, migratorio. ¿Verdad? Es importante también esto para la vida del reino. Autorizar también la aplicación de las leyes que se hacían en las Indias, ¿verdad? Cualquier tipo de leyes o ordenanzas que fueran redactadas en América tenían que ser obviamente llevadas a España para que pudieran tener el pase regio o esta nota que normalmente aparece, por eso pongo esta portada, porque aparece al final que dice con el privilegio imperial, ¿verdad? A veces incluso si te decía con privilegio regis, con el privilegio del rey. Entonces tenía que llevar este visto bueno de parte de la corona para que realmente fuera considerada una ley legítima. Y examinar claramente la legislación que se originaría en América también, ¿verdad? De manera muy particular, incluso para las cosas más básicas como una simple gobernación. Esto claramente dificulta mucho, ¿verdad? El tema del ordenamiento americano. Siente que es demasiado tiempo. Imagínense que fueran 2 a 3 meses de viaje de ida y regreso para mandar una ley y recibir la respuesta por esa ley. Claramente, en todo ese tiempo podían pasar muchas cosas aquí en América, ¿verdad? Y eso llevaba un poco a la desesperación también a la clase política en manos de los criollos aquí en América. Ahora, con respecto, ¿alguna pregunta sobre las atribuciones políticas? ¿Es comprensible hasta ahorita lo que hemos visto de esto de atribuciones políticas del Consejo de Indias? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahorita? Permítame un segundito. Un segundito. Ahí está. Permítame un pequeño segundo. Ok.
sí está. Pensé que no estaba grabando. Eso usted pensé que no estaba grabando. No había puesto la diapositiva. Disculpe que pensé que se las había puesto. Solo puse a grabar y me tiré a explicar. Pero básicamente aquí está en la diapositiva todo lo que he estado diciendo. Bien, quiero ver aquí en el chat. Hay algunos. Ah, preguntan la contraseña. No hay contraseña. No había contraseña hoy. Bien, prosiguiendo. Veamos las atribuciones religiosas. No hay ninguna pregunta hasta ahorita. Veamos un segundito. Esto me está estorbando un poquito acá. Ay, ay, ay. Permítame un segundo. Es que se me traslaparon dos aplicaciones distintas. Bien, en cuanto a las atribuciones religiosas, cabe destacar que seguramente esto también despertó cierta, eh, como cierto roce de la iglesia con el reino. Ya estamos cerquita de empezar a ver, después de la reforma borbónica, vamos a pasar a ver la independencia. Y vamos a notar cómo la misma iglesia se va a presentar muy afín a apoyar la independencia. Van a haber frailes, ¿verdad? Encargados, comprometidos y sacerdotes y obispos comprometidos con el tema de la independencia en América. Las razones del por qué estaban en contra de este poder del reino, bueno, ya veremos cuáles son las posibles causas, pero también hay que mencionar que este tipo de control que ejercía sobre la iglesia no le daba a la iglesia la verdadera libertad que necesita tener. Veamos cuáles son esas atribuciones religiosas y por las cuales claramente la iglesia seguramente habrá sentido cierta opresión. Número uno, el ejercer el derecho de presentación. Es decir, el rey o la gente cercana a este Consejo de Indias tenía la potestad de presentar al próximo candidato quizá a ser obispo, ¿verdad? O ser nuncio, o lo que sea haya servido en América. Además del hecho de quitarle a la iglesia la potestad de dividir las diócesis, los obispados. Esa potestad era del Papa, era de la conferencia episcopal, ¿verdad? Y de alguna manera, pues esa potestad la va tomando el mismo rey. Además, el tema de poder examinar los sínodos. Ustedes saben que un sínodo es la reunión a veces del obispo con sus sacerdotes o del papa incluso con algunos obispos. Y también hay ciertos sínodos parroquiales que se están queriendo llevar a cabo hoy en día, ¿verdad? De la iglesia laica con los sacerdotes. Pero de cada sínodo, cuando es una reunión comúnmente bien acordada y con fecha y cierre y todo, comúnmente sale de esa reunión un documento conclusivo que tiene implicaciones tanto pastorales, doctrinales no tanto, pero al menos pastorales, disciplinares y morales, para dirigir obviamente la región, ¿verdad? De una iglesia. Entonces, tenían que vigilar incluso estos documentos para ver que no hubiese ninguna decisión de parte de la iglesia contra el rey, ¿verdad? Así que se vigilan también los sínodos de las diferentes diócesis. Revisar las bulas papales, ¿verdad? Y si estaba conforme, pues le daban el pase regio o el exequatur, ¿verdad? El ejecútese. Y si no cumplía con lo que el rey no quería, pues evidentemente le pedían al papa, ¿verdad? Negociar el asunto, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito de esa parte de las bulas papales y cómo tuvieron una gran incidencia en la dinámica americana. Aquí vemos un ejemplo de una bula papal, ¿verdad? En la descripción de Eusebio Rey, ¿verdad? Sacerdote jesuita del año 52 nos explica cómo es más o menos un documento de la bula. Es un documento escrito en pergamino con bellos caracteres góticos, el sello de plomo y lleva las dos efigies de San Pedro y San Pablo. El cordón de oro y plata es propio de algunas bulas de excepcional importancia, el resto pues de cuerda normal, destinadas a personas reales. Todavía se sigue utilizando las bulas papales hasta el día de hoy, ¿verdad? Cada vez que nombran a un nuevo cardenal, a un nuevo obispo o la erección de una nueva diócesis, pues claramente se manda un documento, una bula, donde el Papa tiene el privilegio o la potestad de poder nombrar a este candidato más idóneo. Aquí vemos otro tipo de bula. Este es del año 1800, no, la primera era de 1687. Esta segunda es más nueva, esta es de 1858, de 1858, ¿verdad? Un poquito más ya de tipo imprenta. Hoy yo pude ver la bula de Monseñor Luis Alfonso Santos y estaba en tela, muy bonita, ¿verdad? Con algunas imágenes a color que tiene y ahí el cordón en el centro siempre tratando de amarrar ese documento. Es importante las bulas. Aquí quiero mencionarles algunas de las bulas interesantes de la historia de la época antes de la colonia y después de la colonia, sin extenderme demasiado.
prácticamente veremos solamente a tres papas. El Papa Sixto IV, el Papa siguiente que es Alejandro VI y el Papa siguiente que es Pablo III. Son los tres papas prácticamente del proceso de conquista. Sixto IV lo que hace es básicamente permitirles con la bula en la exigencia de la devoción sincera o exigit sincere devotionis, le da la potestad a los reyes católicos para fundar la Inquisición española en el año de 1478. Va a ser importante porque claramente los tribunales de la Inquisición van a estar en toda España, ¿verdad? Y algunos brazos de los tribunales eclesiásticos estarán en América también. La otra bula es del siguiente papa, que es Alejandro VI, llamada Second Benedict, ¿verdad? Eh, es con la cual el papa, después de la derrota a los musulmanes, le da a los reyes católicos el título de Católica Majestad. Por lo cual, esa es la razón por la cual hoy en día a los reyes católicos le llamamos católicos. No solamente porque fueran a misa, sino porque realmente el llamarles católicos con mayúscula, pues implica pues considerarles héroes defensores de la cristiandad. Eh, esa bula también es interesante, del año 1496. Luego está la bula de tres bulas, la interchetera, la exime devociones, la segunda interchetera, que son tres bulas, donde el Papa intenta mediar entre el conflicto de España y Portugal, peleándose evidentemente en las costas de América del Sur, la parte de lo que sería el territorio de América del Sur. Lo que el Papa hace en este documento y con sus expertos también en cartografía es de alguna manera delimitar, esto le pertenece a Portugal, esto le pertenecerá a España. Para aquel momento todavía no se había descubierto toda América del Sur. Apenas aquella colita que vimos en el mapa de Walsh-Müller, ¿verdad? Es lo único que se había descubierto. Entonces, la línea que tiró, trató de tirarla de manera muy equitativa para la cartografía de aquel momento. Sin embargo, cuando los portugueses se van dando cuenta de que el territorio es más extenso de lo que realmente el Papa regala, porque hay que recordar que la iglesia se consideraba para aquel momento la administradora de los bienes de la tierra misma, y incluso de la potestad política, porque es la que consagraba a los reyes. Entonces, para ese momento no se conocía todo lo que es América del Sur de hoy, por lo cual cuando empiezan a haber más y más territorio, empieza a haber una lucha por tirar otra línea, otra línea, otra línea, hasta que se va ampliando cada vez más el territorio perteneciente de Portugal, que hoy sería prácticamente toda la Amazonía, toda la zona del Brasil. Y, pero el Papa, como ven, intenta pues evitar un desastre, porque claramente eran dos reinos cercanos en Europa, Portugal y España, y estaban en lucha por el tema del territorial de América. Así que para evitar un desastre en Europa, por una guerra que está entre estos dos reinos, el Papa intenta mediar de alguna manera, ayudando con sus expertos, ¿verdad?, a calmar los ánimos de lucha por tierra. Al final no le hacen caso al Papa, ¿verdad? Se van a las batallas y van a ver cantidad de enfrentamientos entre portugueses y españoles en territorio americano. Esto también pone en tensión política a Europa. Esta es la bula con la cual le da el título de Católica Majestad. Al final dice el Papa, vuestra Madre Piadosa y a la sede apostólica y a nosotros que en ella nos sentamos, decretamos llamaros en adelante por especial prerrogativa y privilegio católicos en mayúscula, ¿verdad? Y señalar y honrar con este título peculiar en nuestras inscripciones. Prácticamente dice, bueno, lo vamos a honrar y señalar de esta manera en cualquier documento con este ilustre título, ¿verdad? Ahí aparece en la bula Si Convenit de Alejandro VI. Prosiguiendo, las otras bulas que también hay que mencionar son las del siguiente papa. Permítanme, no sé por qué no pasa de aquí. Permítanme un segundito. Ahí está. Las otras tres bulas son la con la fe piadosa o Piis Fidelium de 1493 del Papa mismo, Alejandro VI, con el cual permite que se envíen las primeras misiones de las comunidades religiosas que ya hemos mencionado. La siguiente bula es la Sublimus Dei, con la que el Papa reconoce la dignidad humana de los nativos americanos. Es decir, reconoce que son verdaderamente hombres, auténticamente hombres, y por tanto en esa misma encíclica, en esa misma bula, eh, denuncia la esclavitud. De esta manera, entonces, miren cuánto tiempo tardaría realmente la iglesia en poder corroborar esto, ¿verdad? Era un problema de carácter antropológico lo que realmente sucedió, porque por el tipo de características culturales que tenían los nativos, esto de comerse a los mismos seres humanos, de ser caníbales, ¿verdad? Esto genera el tema de las manías que tenían, las costumbres, el hecho de, como dice
como dice este, ¿cómo se llama? Américo Vespucio, que se hacían aguas sin ninguna vergüenza, es decir, se orinaban ahí frente a ellos como que no tenían ninguna vergüenza y solo para los otros se escondían. Esto va generando la duda en el español, ¿verdad? Y que se contagia en la cultura de si eran o no verdaderamente seres humanos, porque tenían comportamientos como de cualquier animal, incluso cuando iban a la batalla, ¿verdad? Que no tenían piedad para matar a sus enemigos. Más bien, procuraban hacerle el mayor dolor posible, mayor daño posible, dice Américo Vespucio en esa carta de Mundo Novus. Entonces, por esto se genera un problema de carácter antropológico de que no sabían si catalogarlos como tales o no. Pero al final el Papa también, después de hacer la revisión pertinente con los que realmente estuvieron cerca de la evangelización de América, pues claramente, ¿verdad? Tiene que lanzar una voz de parte de la iglesia. Aunque él nunca viajó a América para determinar si eran o no, ¿verdad? Pero le bastó el testimonio de los frailes para poder llegar a esta consideración y por fin darle el reconocimiento de la dignidad humana que deberían de tener. Esto claramente tiene un impacto tremendo, ¿verdad? Porque cuando el Papa habla, la Iglesia pues trata de seguir obviamente sus lineamientos. Y la última bula que mencionaremos es esta de 1538, donde se nombra la primera universidad en Santo Domingo, del Papa siguiente, Papa Pablo III. Para que vean que la potestad del Papa sí era respetada. En algunos casos sí, en otros casos políticos no, ¿verdad? Cuando muchos se quedaba con una advertencia moral para muchos. Pero intentó obviamente estar como protagonista también de lo que estaba sucediendo. No estaba evidentemente ciego de lo que realmente ocurría, ¿verdad? Y cuando había necesidad de luchar por algo justo, pues lo hacía también el Papa. Claramente estamos hablando de que el Papa está en Italia, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo es en América. Una gran distancia y la mala comunicación, pues limitaba un poquito la respuesta tan rápida de parte de la iglesia. Pero al menos sí se dio una respuesta tarde o temprano. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema de colonial que estamos terminando el día de hoy? Para pasar al tema ya de las reformas borbónicas. ¿Alguna duda o pregunta sobre el papel de la iglesia, sobre el tema de la que acabamos de ver, de los organismos coloniales? Les recuerdo activar las cámaras. Vamos a ver. Hagamos un pequeño sondeo. ¿No hay alguna pregunta o duda? Pido disculpas que ando un poco mal de mi garganta. Había amanecido con un poco de afonismo. Justo a tiempo porque vamos a 3 días, voy a 3 días de vacaciones. Si hubiera empezado de lunes, créame que a esta altura ya estaría completamente afónico. Dime, ¿alguna pregunta, Daisy? ¿No? Bien, si no hay preguntas, proseguimos entonces con el siguiente tema. Aquí en el chat, ¿qué son los sínodos? Lo explico. Los sínodos son esta reunión que tienen los obispos con su diócesis. Comúnmente es el obispo con los sacerdotes, comúnmente, que tratan de llegar obviamente a acuerdos pastorales, morales, disciplinarios, sobre el quehacer mismo en la región que se le ha encomendado al obispo. A veces es el Papa el que convoca a ciertos sínodos con los obispos, porque también hay sínodo de obispos y hay sínodo de obispos con sacerdotes. Por así decirlo, la palabra sínodo significa reunión, ¿verdad? La palabra sínodo es una reunión, una convocatoria, donde se reúnen obviamente los miembros activos de la iglesia para poder tomar este tipo de reflexiones sobre lo que está pasando, ¿verdad? Y de cómo abordar ciertas problemáticas. Por ejemplo, el sínodo que hubo en la Amazonía, ¿verdad? Que se enfocó bastante en el tema del problema americano, ¿verdad? El tema del desarrollo sostenible, el tema del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, cada sínodo tiene una temática diferente, ¿verdad? Y en el caso de la época colonial, pues claramente también tenía que ver con lo que estaba haciendo la iglesia en la colonia. Entonces, de estas reuniones que comúnmente se tienen en la iglesia, desde tiempos antiguos, la iglesia ha desarrollado siempre sínodos, reuniones así, siempre sale comúnmente un documento para que sirva y se difunda y se imprima y se manda a todas las demás regiones de la diócesis para que todos estén de acuerdo, ¿verdad? Estén, o no, de acuerdo, no, que estén conscientes de lo que la iglesia y los obispos están pidiendo o los sacerdotes con el obispo están pidiendo que se haga a nivel de las parroquias, ¿verdad? Por eso es importante para el Consejo de Indias revisar esta documentación por lo que podría llegar a contener. Sobre todo en esta época específica que vamos a ver a continuación, las reformas borbónicas.
Y fue una época donde hubo bastante roce entre la iglesia y el reino, ¿verdad? Y todo por el tema también de cierta avaricia, cierta codicia que había de parte de algunos criollos en América contra lo que las misiones de los frailes estaban realizando. Ya vamos a hablar un poquito de ese detalle. La reforma borbónica. Para comenzar a hablar de este tema, quiero explicar un poquito y mostrar la lista de las dinastías, de las casas. En España, ¿verdad? Cada rey pertenece a una casa específica, de una familia que históricamente ha mantenido el poder en España. Como la casa Trastámara, que es la primera de las casas a la cual perteneció los reyes católicos, ¿verdad? Entonces, como contexto histórico, entendamos que en España hay dinastías llamadas casas, que son prácticamente los que han tenido a uno o varios reyes dentro de su casa. En este caso, tenemos la primerita que es la casa Trastámara, que su dinastía se extiende desde 1500 a 1506, con reina Isabel y Fernando el Católico, incluso su hijo Carlos I de España. Luego está la Casa de Austria, la llamada también Casa de Habsburgo, o de Habsburgo, que va de 1516 a 1715. Luego cae la primera Casa de los Borbones, ¿verdad? Con Felipe de Anjou, que es el que va a tomar, obviamente, es un francés, hija de francés, hijo de francesa y de español, que va a prácticamente a convertirse en el primer rey Borbón de España, ¿verdad? Y que va de 1714 a 1808. Luego viene la Casa Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, aprovechando una desestabilización en España, habiendo Bonaparte tomado también el reino de Francia y autonombrarse emperador de allá, pues a su hermano, pues de alguna manera lo hacen ascender a la parte del territorio español. Así que José Bonaparte, hermano de Napoleón, llega a ser rey de España de 1808 a 1813. Luego está la casa de los Borbones, la primera restauración. O sea, como ya había habido una casa Borbón, después de Bonaparte quisieron restaurar el poder borbónico, por lo cual de 1814 a 1868 se realiza la primera restauración. Luego la Casa de Saboya de 1870 a 1873. Luego la Casa de los Borbón, que es la segunda restauración de 1874 a 1931. Le llaman restauración porque claramente son descendientes tanto de españoles como de franceses, ¿verdad? Y claramente a España le interesa que haya un descendiente de los reyes españoles, que tenga obviamente ese abuelengo. Y después está la tercera restauración de la Casa Borbón, que es la que está ahorita con el rey Felipe VI. Y que claramente está ahí desde que su padre también es rey. La figura de los reyes en España pues ha tenido bastante poder, pero últimamente hay que decir que realmente el mayor poder ha recaído sobre el Senado. Los reyes en Europa están pasando por algún tipo de declive donde empiezan a simplemente hacer una forma, ¿cómo se puede decir? Pintoresca, cultural, por pura, casi como algo simbólico. Pero el poder prácticamente últimamente ha recaído en los parlamentos, que son los que en definitiva al final llevan a discusión los principales problemas y desenmascaran lo que ocurre realmente en estos países. Yo recomendaría que de vez en cuando se tomen el tiempo de ver los debates de los españoles dentro del Parlamento, para que vean cómo es que debaten y qué es lo que discuten y cuáles son los principales problemas que ellos están velando, ¿verdad? Para el beneficio del pueblo. Están siguiendo de alguna manera el modelo de Marco Tulio Cicerón, que ya había afirmado que si hay una monarquía, debería de haber una especie de senado, para equilibrar un poquito la situación y que no se convierta en una tiranía. Prosiguiendo, pues un poquito también de la parte histórica. Felipe IV, el Grande, se va a casar con una francesa llamada Isabel de Borbón. Llamada así también Isabel Borbón porque pertenece a una región donde había un castillito, todavía está el castillo en pie, ¿verdad? Un poco en ruinas, pero está todavía en pie, que es el Chateau Borbón, ¿verdad? Que está es el Borbón Achambó, se llama la comunidad, ¿verdad? Y ahí está el Chateau, que es el castillo, ¿verdad? Donde vivió la familia de ella. Ese castillo todavía sigue en pie. Y de ese matrimonio, pues, surgieron algunos descendientes. Cuando muere uno de los reyes, que es Carlos II de España, no hubo ningún heredero. Entonces van a tener que elegir, después de una guerra de sucesión española, van a pasar a elegir al sobrino nieto, ¿verdad? De Carlos II de España, que a la vez era pariente del rey de Francia, del rey francés Luis XV, Luis XIV,
¿verdad? Y bisnieto del rey Felipe IV de España. Así que es un descendiente español, ¿verdad? Ligado también a la historia francesa, quien va a quedar obviamente al frente de este rey Felipe, ¿verdad? Que se llamaba Philippe Bourbon, del duque de Anjou, hijo del rey Luis de Francia, el gran delfín, y también va a llegar a cambiar su nombre, ¿verdad? A un nombre más español, que es Felipe Borbón, que va a ser Felipe V de España. Y él es el que obviamente comienza la casa de los Borbones, ¿verdad? A partir de ahí comienza esa casa de dinastías que hasta el día de hoy siguen gobernando España. La reforma borbónica, pues se desarrolla en el contexto de estos descendientes de la casa Borbón, específicamente del rey Carlos III de Borbón, que él va a estar de rey en España y en América quien va a estar de virrey será, ¿cómo se llama? Torres Amat y Junían, que es el que va a estar a Manuel Amat y Junían, que es el que va a estar obviamente al frente del virreinato en representación del rey de España. Entonces hay un problema que se está dando en América y es que hay demasiada corrupción, demasiada pérdida económica y quieren entre ellos dos pues empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Cómo fortalecer nuevamente el dominio sobre América? Y ese es el principal tema de discusión. Aquí presento yo los dos contextos, cómo estaba Nueva España, es decir, México, y cómo estaba España en aquel momento. A partir de Nueva España, aquí en América Latina, lo que estaba sucediendo es que había demasiada, como digo, corrupción económica y política. No estaban declarando toda la riqueza a la corona. Estaban quedando con el poder económico en sus manos, lo que estaban aquí gobernando. Esa corrupción evidentemente le preocupa al rey, porque ya no está llegando la misma economía que llegaba antes. No quieren declarar impuestos seguramente, o están utilizando las amistades aquí en América para tapar lo que realmente hacen y deshacen. Entonces hay una falta de control político, evidente. Hay un gran afán de parte de los criollos por centralizar la colonia, ¿verdad? Con independencia evidentemente de España. Hubo exceso de poder en la aristocracia criolla, esto obviamente llena de sospecha de si realmente siguen siendo leales o no a la corona. Por el lado de España, por otro lado, y además se fortalece la fuerza militar en América, lo cual pues, también ponía en peligro, obviamente, el dominio de España, ¿verdad? Que si eran más fieles a los criollos que al rey español, pues era prácticamente una crónica de muerte anunciada lo que venía en camino con respecto a la monarquía en América. Esto es lo que está sintiendo España, desde lo que está observando realmente que ocurre. A nivel de España, lo que está ocurriendo es que hay un exceso de mercancía, ¿verdad? Y de contrabando. Se les está yendo de las manos ese control económico que antes habían tenido. Hubo presencia también de hostiles, como Inglaterra, sus filibusteros, ¿verdad? Que van a andar que prácticamente tras la jugada de robarse la mercancía y atacar los barcos mercantes españoles. Eso los va a llevar a grandes enfrentamientos armados entre España e Inglaterra. Entonces, este tipo de situación vuelve un desequilibrio total, ¿verdad? España no sabe realmente si prestarle más atención a los conflictos con Inglaterra o prestarle más atención a lo que ocurre en América. Pues para intentar lanzar un salvavidas a la situación, al rey se le ocurre la idea de que aquellos dos virreinatos que habían existido, que era el de Granada y el de Nueva España, que ya había mostrado yo el mapa anteriormente, al final va a decidir dividirlo aún más. Entonces va a nombrar otras dos regiones de virreinato, que va a ser el de Río de la Plata, ¿verdad? Y el de la Gran Colombia. Entonces aparece obviamente pero el del Perú y el del Río de la Plata, que son las otras dos que van a aparecer. Y esto trajo unas grandes consecuencias. Ya vamos a ver qué consecuencias trajo el aparecer nuevos virreinatos. Estamos hablando de que los primeros virreinatos están entre el año 1500 a 1600 y los segundos virreinatos de 1700 a casi 1800. Por lo cual, a finales de 1700 en realidad. Y esto obviamente hace que provoque un descuido, ¿verdad? De los antiguos virreinatos por darle primacía a lo novedoso. Lo primero que intenta con la reforma borbónica del rey Carlos III es controlar la comunicación, ¿verdad? Mejorar esa parte. Eso va a obligar otra vez a la vigilancia y la correspondencia como habían hecho anteriormente. Por otro lado, querer limitar a la iglesia sobre su capacidad de propiedades y sus privilegios. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En lo que se puede constatar del trabajo de la iglesia, miren la gran diferencia que había entre la manera como realizaba el proceso de colonización el castellano civil o militar con respecto a la tarea de evangelización y también de colonización cristiana que hacía la iglesia. En el caso de los civiles, pues a punta de fuerza, a punta de esclavitud,
a punta de mantener a los indígenas prácticamente sometidos. Pero en el caso de la iglesia, los indígenas tenían mayor libertad. Los indígenas pasaban evidentemente ahí compartiendo la vida espiritual, la cultura, el arte, la agronomía, la agricultura y la ganadería con la iglesia. No eran esclavos ante la iglesia, sino que prácticamente se les evangelizaba como hermanos. Y por tanto, esto llevó a que primero el evangelio sí calara rápidamente en las comunidades indígenas. Segundo, que los sacerdotes tuvieran un nivel de cercanía tan grande con los indígenas que claramente cualquier opresión al indígena era un dolor que también ellos lo sentían. De hecho, el caso interesante es el de los jesuitas, que en el caso de España se generó una gran revuelta, ya platicaré un poquito de esa revuelta, por culpa del aumento de los impuestos. Y aquí en América también, ¿verdad? Llega esa misma política de dominio fiscal, llamando obviamente a impuestos a los indígenas también. Esto obviamente pone sobre alerta a los frailes, quienes se ponen del lado tanto de los españoles de a pie de allá de España, como también de los nativos en América. Esto prácticamente provoca que el rey desconfíe tanto de los jesuitas y de algunos frailes que al ver su poder económico, porque claramente tenían las grandes misiones, cultivos por todos lados y ganadería por todos lados, tenían una economía más fuerte, evidentemente, basado en la vida comunal, a diferencia del español criollo, ¿verdad? Que todo lo quería hacer a punta de fuerza militar. Y entonces tienen cierta envidia los civiles con respecto al trabajo de la iglesia. Empiezan a querer prácticamente querer embargarle bienes a la iglesia, quitarle bienes a la iglesia, declarar los dominios del rey para quitarles esas potestades del trabajo duro que habían hecho. Pero eso va a tener, como dicen algunos, ¿verdad? La ley del karma, ¿verdad? Que va a tener su consecuencia negativa para el mismo rey. Haber apartado a los sacerdotes de las misiones trajo una consecuencia tanto en lo económico, cultural y educativo terrible para el dominio de América. Ya van a ver a qué me refiero específicamente. Lit- Dime, Ahí es donde se da la expulsión de los jesuitas. exactamente. Aquí estamos cerquita de ver ese momento en el que a ellos los van a expulsar de América, ¿verdad? Veremos las razones del por qué, ¿verdad? Y qué fue lo que sucedió después. Además, también hay una obra de alguien que habla acerca del problema de los jesuitas y menciona que es una gran ironía lo que realmente pasó. Ya les diré exactamente por qué. Mejorar el comercio colonial, eso intentaba hacer la corona, ¿verdad? Sin embargo, no le va a servir simplemente mejorar la parte del comercio, por eso se le ocurre al rey aumentar los impuestos. Otro objetivo, resolver los conflictos entre productores y comerciantes, establecer un sistema de intendencias para quitar a los corruptos de cargos coloniales, ¿verdad? Es decir, volver al sistema de intendencia, que ya lo habían tenido anteriormente, pero lo quieren volver a rehabilitar. Renovar el sistema de impuestos para aumentar sus utilidades, cosa que va a sangrar al pueblo tanto en España como en América. Y aumentar la fuerza militar para contrarrestar también a los ingleses. Esto genera ciertamente pues una fuerza española bastante fuerte, bastante grande, al punto que, bueno, muchas de las batallas que tuvieron con Inglaterra las gana España, ¿verdad? Así era la capacidad naval y la capacidad de guerra que tenía. Guerras de las cuales nadie habla porque a Inglaterra no le conviene, ni a los descendientes de Inglaterra que están en Estados Unidos les conviene hablar de la derrota de sus antepasados. Causas de crisis por las reformas borbónicas. ¿Qué fue lo que sucedió a partir de esta reforma? Lo primero que ocurre, bueno, aquí están las categorías, hay consecuencias sociales, consecuencias políticas, pero hay causas sociales, políticas, económicas y religiosas que van a llevar a esta reforma, que van a llevar a la crisis de esta reforma, es decir, a la decadencia prácticamente del dominio del español sobre América. ¿Cuáles son entonces estas causas sociales, políticas, económicas y religiosas? Vamos a mencionarlas una por una. La primera es el aumento de los tributos. Esto claramente generó revueltas, algunas incluso violentas. En España va a haber incluso una levantona de parte de los españoles que junto con los frailes salieron, tanto franciscanos como jesuitas, salieron prácticamente a acompañar, ¿verdad?, esta lucha social. Se dice que los jesuitas salían con una corona de espinas puestas en la cabeza, ¿verdad? Y con la cruz en la mano, ¿verdad? Y con una soga atada al cuello como simbolizando esta asfixia a la pobreza del pueblo, ¿verdad? Así que la iglesia siempre ha estado del lado del más desprotegido, por lo menos lo ha demostrado la historia de los jesuitas. Por eso el pueblo va a llegar a desarrollar de los jesuitas
un gran cariño, ¿verdad? A ellos. Y la gente que está arriba en la élite, la gente de la élite, ha más bien generado cierta aversión a los jesuitas. Pues claramente los jesuitas siempre se han puesto a favor de la lucha del más necesitado. También aparecieron algunas revoluciones criollas y también indígenas, como por ejemplo la revolución de Tupac Amaru II, ¿verdad? Del famoso Condoncarqui. Hay que hacer notar un poquito esta parte que aunque no tiene que ver directamente con la historia hondureña, es importante hacerla notar. Lo que pasó con la revolución de Tupac Amaru. Quiero explicarla rápidamente quién es Tupac Amaru. Tupac Amaru es un líder indígena, ¿verdad? Ya bastante, diríamos, mestizo, ¿verdad? Mezclado con la cultura española eh, y que va a intentar obviamente luchar contra ello. Al final lo van a capturar a él y a varios seguidores de él, jefes de las comunidades, líderes indígenas. A Tupac Amaru lo van a querer desmembrar vivo, no lo van a poder hacer, al final lo van a terminar decapitando. Y a los demás líderes de la comunidad, incluidos dos mujeres, la van a terminar llevando a la horca. Entonces, básicamente esta circunstancia que derivó de la misma lucha del pueblo indígena contra la opresión de estos impuestos es un hecho también que hay que hacer destacar y que hay que hacerlo notar. La reunión de Tupac Amaru, prácticamente aquí, un pequeño resumen, ¿verdad? Él es el curaca o jefe de los indios aymaras, llamado José Gabriel Condoncarqui, pero que al final se cambia el nombre a Tupac Amaru II, el nombre indígena. El tiempo de la revolución, de 1780 a 1783, prácticamente en el marco de estas reformas. Sí, Evelyn, al final nos quedamos para platicar si quieres. Además, la causa, pues la corrupción de los corregidores y el aumento de impuestos, como hemos dicho, van a torturar, obviamente, con intento de desmembramiento a Tupac. Seguramente había sido un indio bastante fuerte porque no lo lograron desmembrar. Al final lo van a decapitar, ¿verdad? Y esos 8 comandantes con la horca, incluida dos mujeres, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza. Entonces pasa a la historia esta lucha, que es una lucha criolla, es una lucha indígena también. Creo que es una de las pocas causas en las cuales tanto criollos como indígenas han estado prácticamente del mismo lado, ¿verdad? Donde realmente, y hay la independencia de la segunda, claramente. Bien, prosiguiendo. Causas políticas. La gran causa política inicial va a ser el tema de la división de los virreinatos. Si se fijan en el primer mapa, durante la dinastía Habsburgo, solo eran dos virreinatos, Nueva España y la del Perú. Era prácticamente toda América del Sur y toda América del Norte. Bueno, un 50-60% de América del Norte. Luego, en la dinastía Borbón, se subdivide el del sur en otros dos virreinatos, el de Perú y el de La Plata. Entonces, cuando se produce esto, realmente también conlleva un descuido, ¿verdad? De parte de España de los virreinatos como el de Granada, ¿verdad? Que es el que va a quedar ahí en el centro de Colombia, Ecuador y Venezuela. Esto provoca un debilitamiento, ¿verdad? Económico también dentro de la región, en lo político y lo económico, por igual. Llevó obviamente a una reducción de la producción, una reducción de recursos materiales y también reducción de mano de obra. Porque la gente cuando se da cuenta, fundaron otro virreinato, va a haber chambita para ir a hacer construcciones, casas de gobernación y cosas por el estilo. Entonces la gente se va de sus tierras del centro y se va al sur, ¿verdad? Y la poca gente que no quería emigrar, ¿verdad? Se queda evidentemente viviendo sin mano de obra, sin gente que les pueda colaborar con los proyectos. Eso provoca un empobrecimiento de la región de Granada. Y también, obviamente, el enojo, ¿verdad? De los criollos al ver este descuido de parte de España. Los antiguos puertos prácticamente van a empezar a volverse viejos, ¿verdad? Y ya prácticamente sin comercio, porque la mayoría de la gente empezó, evidentemente, a trabajar en la parte del sur. Causa económica, pues el aumento de tributos, se activó la minería, trayendo el trabajo duro también, se mejoraron las transacciones del comercio, hubo decadencia portuaria en razón de los nuevos puertos, como les digo, se llegó al empobrecimiento, quizás hasta un montón de piratas en los puertos americanos, ¿verdad? Por falta de vigilancia de parte de la corona, y hubo decadencia judicial en los tribunales. Entonces, todo este tipo de situaciones pone obviamente en jaque a la sociedad. Y era casi lógico que iba a ocurrir un enojo masivo, ¿verdad? De gente que estuvo al frente quizá antes de las instituciones coloniales y que también eran hacendados y que les interesaba la estabilidad política, económica y social. Y esto claramente les arruina todo el panorama. Al final, pues también hay una causa de tipo religiosa, ¿verdad? El famoso rey Carlos III y Manuel Amat y Julián notaron que los jesuitas, por noticias también de América,
se ponían del lado del indígena y de alguna manera en medio de la evangelización enseñaban que si el rey no cumplía obviamente con sus deberes de mandatario, pues tampoco debían de ser tan leales a su y obedientes a su política. Esto generó pues que los jesuitas fueran considerados enemigos de la corona, además de lo que pasó en Esquilache en el año 1766, que como les digo, salieron a pelear por varias causas, los impuestos al pan y la leche, y además una imposición que el rey colocó, que es que había prohibido la vestimenta de esta capa que se ve en las imágenes. Y si fijan, la gente de atrás anda con dos prendas de vestir. Una capa larga que ocupan para cubrirse del frío y el chambergo, que era este sombrero grande. El rey va a prohibir este tipo de vestimenta por el temor de que él creía que en medio de estas prendas podrían perfectamente andar espadas, bayonetas o lo que quisieran andar ahí escondidas. Entonces, por el miedo de un levantamiento armado, ¿verdad? Les prohíbe a los españoles que vistan de esta manera, en América y en Europa. Claramente, esto era meterse ya en la vida privada de las personas, por lo cual obviamente la gente se enoja, ¿verdad? Se enoja por esta decisión. Ahí podemos ver a un sacerdote, ¿verdad? Vestido con la soga al cuello, la corona de espinas y la cruz en sus manos, ¿verdad? Y seguramente en la mano llevaba quizás alguna hojita o de cánticos o de oraciones o quizás también las exigencias del gobierno, porque a veces servían también de voceros para el gobierno, de parte del pueblo. En la parte de abajo, pues también podemos ver que el rey, pues, siente esta lealtad al papado, lealtad a la iglesia más que al mismo reino, y por eso de alguna manera los considera enemigos. Los van a tener que arrestar en América, les van a quitar las misiones, van a terminar desamortizando los bienes a precio de gallo muerto, ¿verdad? 50% del costo, vendieron los territorios que estaban en manos de la iglesia, y esto va a provocar un debilitamiento del cual hablaremos el día lunes. Así que por hoy nos quedamos aquí. Me quedo nada más con la compañera que me pidió que habláramos y pasen al aula virtual, coloquen su asistencia, no hay contraseña final. Lick, Master, Master. me pregunta Daisy, el primer parcial, el primer tema del segundo parcial son los mayas, ¿verdad? Es desde la teoría del poblamiento americano. El tema del segundo parcial es a partir de teoría del poblamiento americano. Bien, feliz tarde a todos. Me quedo con Evelyn nada más para platicar. Pásenla bien, que tengan un buen fin de semana, cuídense del frío.